El Mundial de Brasil 2014, el del Brazuca, el gol de Götze, los goles de James y los bailes de Colombia. La mordida de Luis Suárez, el 7-1 humillante de los alemanes a los anfitriones. La maldición del campeón para España, el vuelo de Van Persie, las atajadas de Ochoa. Golazos, golazos y muchos golazos. Una copa alegre, con fanfests repletos, con un color único y dentro de la cancha, el mejor mundial en los últimos años. Si no me crees, repasemos todo lo que sucedió en la Copa Mundial de Brasil 2014. 32 selecciones, como debe de ser, listas para vivir en tierras cariocas la 20ª Copa del Mundo. Pitbull, Jennifer López y la local Claudia Leite protagonizaron una de las mejores inauguraciones de la historia, con el rolononón de We Are One. Así, en Sao Paulo se daba por iniciada esta competición, partido entre el Scratch, los locales y uno de los favoritos ante los croatas, quienes sorprendían porque ellos marcaban el primer gol del Mundial. O bueno, un autogol de Marcelo, aunque rápido, su estrella Neymar Jr. le daba la vuelta y terminaron con los primeros 3 puntos, los dirigidos por Scolari. En este mismo grupo A se encontraban México y Camerún, y a pesar de la tormenta en Natal y los goles anulados, los de verde consiguieron la victoria tras una anotación del hermoso Oribe Peralta. En la segunda fecha se vieron las caras los anfitriones y los mexicanos en un partido histórico para esta nación. Una actuación espectacular de Memo Ochoa, inigualable, insuperable, atajadón a Neymar, otro a Thiago Silva y muchos más. México apagó la sonrisa de miles de brasileiros en Fortaleza y terminaron con un empate sin goles. Los croatas golearon a los cameruneses y calentaban el último partido, el duelo con los del Piojo Herrera. Declaraban en conferencia de prensa que éramos malos, que ellos nos ganarían. Modric, Perisic, Rakitic buscarían el triunfo para clasificarse a la siguiente ronda. Y sus palabras se las tuvieron que tragar, ya que esa noche Rafa Márquez pegaba primero, Andrés Guardado marcaba el segundo y el Chícharo el tercero. Una goleada mexicana, un partido redondo del tricolor, y accedía a la siguiente ronda. Al mismo tiempo, los anfitriones volvieron a golear, nuevamente cargados por su estrella y quien se perfilaba para que este fuera su mundial. Neymar Jr. con otro doblete, y por lo tanto el grupo A terminaba así: Brasil como líder y empatado en puntos México. Eliminados Croacia y Camerún. El grupo B, sin duda uno de los grupos de la muerte, con Holanda, España, Chile y Australia, con esas dos selecciones que se midieron en la final de la pasada Copa en Johannesburgo. Aquí podría haber una especie de revancha para los neerlandeses, pero la Furia Roja venía todavía más crecida que hace 4 años. Sus figuras mejoraban, evolucionaban y empezaban su camino por el bicampeonato. Pues aquí tuvimos la primera de las sorpresas, una goleada inolvidable de 5-1. 5 goles por 1 le pegaron a los campeones. Y lo más recordado, obviamente el vuelo de Robin Van Persie, un golazo para el recuerdo. Así debutaban los campeones con una humillante derrota. Los chilenos, de la mano de Jorge Sampaoli, con varios cracks como Arturo Vidal, Claudio Bravo o Alexis Sánchez, le ganaban a los de la tierra del canguro, y en la segunda fecha, ante los españoles, volvieron a dar la sorpresa. Le ganaron a Del Bosque y compañía 2-0 y oficialmente la maldición del campeón aterrizaba en el Maracaná. España eliminada de la Copa del Mundo. Casillas, Iniesta, Busquets, Pedrito, Chino Silva, Ramos, todos se quedaban fuera desde fase de grupos. Y es que ese grupo B se lo robaron los holandeses, haciendo 9 de 9. A todos les ganaron. Robben, Sneijder y sobre todo Van Persie se mostraban fuertes y de inmediato posicionándose como una de las candidatas. Y en segundo lugar, la sorpresiva Chile de Sampaoli. Nos vamos al grupo C, y este es enterito de James Rodríguez y su selección. Un grupo amarillo, cafetalero, porque bailando y jugando bien, golearon 3-0 a Grecia. Ahí el primer tanto de James. En el segundo duelo le ganaron a los marfileños con un gol de cabeza del número 10 que pronto llegaría al Real Madrid. Y para el último encuentro, ya clasificados, jugaron con suplentes y aún así lo ganaban. Metieron a James de cambio y él lo resolvía todavía más. 2 asistencias y un golazo.
golazo a los japoneses. Colombia, sus bailes y James eran sensación. Gol en todos los partidos jugados y hasta un tema histórico consiguieron. El portero suplente Farid Mondragón entró de cambio y se convirtió en el jugador más viejo en las Copas del Mundo, 43 años. Así, el grupo C, los de Pekerman en primer lugar, Grecia clasificada como segundo. Grupo D, este también de la muerte, Italia, Inglaterra, Uruguay y el descarte, los ticos. Pues ese descarte fue la sorpresa y es que le pegaron 3-1 a los uruguayos. Le ganaron también a los italianos, a Buffon, a Barzagli, a Chiellini. Y en el último duelo en contra de los ingleses, empataron. Así que Costa Rica, con Keylor Navas, con Campbell y Brian Ruiz, clasificados, líderes, invictos, primeros de grupo. Así que un solo lugar disponible para Lampard, Balotelli o Luis Suárez. Y esa segunda plaza se la quedaron los charrúas, porque el pistolero le marcó un doblete a Joe Hart y en el tercer partido. En el definitivo con los italianos, obviamente polémica protagonizada por Luisito. Esa icónica mordida a Chiellini y esto no impidió la victoria sudamericana. Y es que Diego Godín anotó y les daba el pase a los dirigidos por el maestro Tavares. Costa Rica primero, Uruguay segundo, Italia eliminada nuevamente, Inglaterra en el cuarto lugar con un solo punto conseguido, un fracaso rotundo. Grupo E protagonizado absolutamente por los franceses. Los galos empezaban a fabricar su generación dorada, con Giroud, Pogba, Griezmann, Lloris, Varane, su nuevo entrenador Deschamps y el que en ese momento era su figura. Karim Benzema, el gato, marcó en 3 ocasiones en ese grupo. Vencieron a los hondureños, a los suizos y ya clasificados empataron con los ecuatorianos. Francia líder del grupo, Suiza con Shaqiri y Xhaka los segundos, eliminados los ecuatorianos y hondureños. En el grupo F estaba el ambiente, la afición que invadió Brasil, llegaban los muchachos. De la mano de Leo Messi esperaban esta tercera estrella, esa tercer Copa del Mundo y su grupo estaba fácil. Bosnia, Irán y como siempre, Nigeria. Debutaban ante la selección de Pjanic y Edin Dzeko. A ellos Messi les clavó su primer tanto de esta Copa y consiguieron los 3 puntos. En el segundo duelo contra Irán sufrieron y mucho más de lo esperado. Una Argentina con Mascherano, Di María, Agüero e Higuaín no podía empatar contra los asiáticos. Así estaba sucediendo hasta que el genio frotó la lámpara y marcó un golazo al 91. Y en el último duelo volvieron a ganar. Messi anotó en 2 ocasiones más, una pincelada de tiro libre y se llevaron el grupo con 9 puntos. 9 de 9. Como segundos, los nigerianos avanzaban también. Grupo G, el de otra de las potencias y candidatas a ganar la Copa, Alemania. Y acompañados de ellos venían Estados Unidos, Ghana y Portugal. Cristiano Ronaldo, que en esta ocasión su selección no era tan fuerte. Solo tenían a Nani y Pepe, pero era Cristiano. Y ese duelo con Alemania era más que esperado, de lo más llamativo en toda la fase de grupos. Pues así que tú digas partidazo, no. Todo lo contrario, una humillación, una goleada al bicho. Y es que perdieron 4-0. 4-0 los golearon con un hat-trick incluido de Thomas Müller. Y desde ese momento Neuer, Lahm, Kroos, Özil y compañía le daban a todo el mundo el primer aviso de que algo grande venía. Los estadounidenses sorprendían al ganarle a los ganeses y después de empatar con Portugal se perfilaban para avanzar como segundos. Obviamente el liderato era de los alemanes. Thomas Müller volvió a marcar, al igual que la leyenda Miroslav Klose, quien llegó a 15 tantos en Copas del Mundo, igualando el récord histórico que le pertenecía a Ronaldo el Fenómeno. Hacían historia los alemanes y se clasificaban como líderes. El segundo lugar le urgía a Portugal, no podían fracasar de tal manera. En el último partido, en el definitivo, Cristiano Ronaldo marcó el gol del gane, el del triunfo, pero no se festejaba. Y es que necesitaban más goles. La diferencia goleadora los tenía contra las cuerdas. Necesitaban golear como 5-0 y apenas pudieron conseguir un 2-1. Por lo tanto, Cristiano y su selección fracasaban. Eliminados. Alemania y Estados Unidos a la siguiente ronda. Y por último el grupo H, uno de los menos llamativos, si no es que el menos llamativo. Corea,
Argelia, Rusia y Bélgica. Los Diablos Rojos tenían años sin asistir a un mundial, pero este era el inicio de una generación dorada con Courtois, De Bruyne, Hazard, Lukaku y Mertens. Y así lo demostraron, ganaron todos los partidos, 9 de 9, y junto a los argelinos se metían a los octavos de final. Así terminamos esta primera ronda, con muchas sorpresas y muchos fracasos, con muy buenos partidos y aunque no los mencioné todos, con muchos golazos, como este de Tim Cahill a Holanda, el cabezazo de Fellaini tras pase de KDB, el taquito del Guaje Villa, Jermaine Jones a Portugal, Shaqiri colgándola al ángulo y hay muchos más, pero nos llevaríamos horas repasándolos todos. Llegamos a los octavos de final. All or nothing, decían los anuncios de Adidas, todo o nada. El primero de estos 8 partidos era el de los anfitriones enfrentando a los de Sampaoli. Brasil contra Chile. Los de la verde amarela empezaron anotando vía David Luiz, aunque pronto lo nivelaba Alexis Sánchez. Ese 1-1 se mantuvo. Decepcionaban los locales y es que Claudio Bravo tapaba todo. Llegaron hasta los tiempos extras en donde la sorpresa estuvo a punto de darse. Mauricio Pinilla la estrelló en el travesaño en los últimos segundos, a solo centímetros de eliminar a Brasil. Se tuvieron que ir hasta los penales y ahí los chilenos fallaron sus primeros 2 intentos. Pinilla el que estuvo a punto de vestirse de héroe y también Alexis Sánchez. Fallos que podrían matar a los de rojo, pero Brasil hacía lo mismo. William y Hulk fallaban, una tanda con muchos errores hasta que llegó Neymar. Anotó el quinto y Jara la estrellaba en el poste. Sufriendo, agonizando y hasta con lágrimas en el rostro, Brasil avanzaba. Brasil se clasificaba, no convencieron, pero estaban ya en los cuartos de final de su Copa del Mundo. Un partido recordado por ese travesaño de Pinilla, lo que pudo haber sido, y ese mismo remate hasta en su propia piel decidió grabarse el delantero chileno. El segundo partido nos trae el recuerdo de esta Copa del Mundo y es que tenemos otro duelo entre sudamericanos, Colombia en contra de Uruguay, obviamente sin Suárez, quien estaba suspendido después de esa mordida a Chiellini. Aquí los bailes colombianos eran los que todos queríamos ver, pero es Uruguay y ellos tenían la experiencia en Copas del Mundo, Cavani, Forlán y Godín. Pues aquí James nos regaló su mejor actuación y uno de los goles más lindos de la historia, un poema, bajándola de pecho y sin dejarla caer, zurdazo que de campana entró. Esa noche James se consagró ante 73,000 aficionados en el Maracaná. En la segunda parte marcó su doblete y con este 2-0, Colombia dejaba fuera a la Garra Charrúa y se instalaban por primera vez en toda su historia en los cuartos de final. Tercer partido de octavos y aquí todos los mexicanos sufriremos recordando esto y es que llegamos al fatídico 29 de junio del 2014 al Estadio Castelao, a la tarde que nos puso a soñar con ese golazazazo de Giovanni Dos Santos, a la que pintaba para ser el día perfecto en nuestra nación, donde se rompería esa barrera y llegaríamos al quinto partido. Estaban eliminando a Holanda, los que golearon a España hasta que el gol de volea de Snyder sacudió fortaleza y su empate al 88. Al 88, a minutos de que esto acabara, simplemente desconcentró a los mexicanos. Robben se metió al área azteca, Rafa Márquez lo derribaba y en una polémica jugada, en un brinco de bailarina de Argent, caía al suelo y se marcaba penal, mismo que muchos no reconocen ni superan a la fecha. Camisetas, memes, críticas, hashtags, no era penal, decían los mexicanos, pero esto, para ser sinceros, sí era penal. Juntelar lo marcó y con esto el sueño murió. México cayó eliminado mientras que Van Gaal y sus pupilos, a pesar de sufrir, avanzaban también a los cuartos de final. Turno de uno de los más flojos en el papel que terminó siendo uno de los más emocionantes, Grecia y Costa Rica. 2 equipos que nadie imaginaría tenerlos aquí. Los ticos anotaban primero y se estaban clasificando al quinto partido, pero una expulsión a Duarte provocaba que los de Costa Rica tuvieran que resistir más de 25 minutos para avanzar. Lo estaban consiguiendo hasta que al 91 les sacaban el empate, les quitaban la sonrisa del rostro y tendríamos tiempos extras. Aguantar otra media hora con un hombre menos. Se logró y tenemos penales. Ahí
cobros perfectos de todos. Keylor Navas adivinaba, mas no atajaba hasta que el cuarto penal griego llegó y ahí Navas atajó. Dejó con ventaja a su nación para que Umaña marcara el quinto y con esto Costa Rica, la sorpresa, el caballo negro, se instalara en los cuartos de final. Costa Rica avanzaba. Francia y Nigeria, por mucho favorito los galos, y el gol de Pogba llegó hasta el 79 y fue tras un rebote. De no ser por eso, posiblemente tiempos extras tendríamos. Griezmann amagó y provocó un autogol. Con este 2-0 sobre los nigerianos, Francia a la siguiente ronda. Ahora Alemania contra Argelia, otro duelo entre europeos y africanos. ¿Quién para avanzar? Pues la respuesta es obvia, pero no estaba siendo así. Los argelinos le habían marcado a Neuer, aunque era fuera de lugar, y se los anulaban. Tuvieron sus ocasiones y todas el arquero africano se las rechazaba. 0-0, nos vamos a la largue, otros tiempos extras. Ahí sí, pronto anotó Schürrle y con esto podría ser suficiente. Al 120 marcó Özil uno más, el definitivo. Y aunque recibieron un gol al 121, evidentemente tiempo ya no hubo. Sufriendo mucho, 2-1 los alemanes en tiempos extras sobre los argelinos. Nos faltan dos más para terminar los octavos. Argentina, la albiceleste, los de Sabella ante Suiza. Aquí, tras un partido trabado, nuevamente tenemos tiempos extras para sorpresa de nadie. Y es que esta era la tendencia de Brasil 2014, el alargue. Seguían sin poder hacerse daño, 0-0. Pasamos del 105, del 110, 115 y al 118. Messi abría con el fideo y Di María marcaba el tanto del gane, el que los clasificaba, el que evitaba los penales. Argentina sufriendo, como ya es costumbre, a la siguiente ronda. El último sería entre belgas y americanos. Bélgica contra Estados Unidos. Este duelo siempre será recordado por 1, 2, 3, 5, 10, 15. 15 atajadas en total por parte de Tim Howard, siendo este el récord histórico. La mayor cantidad de atajadas en un mismo partido y para sorpresa de nadie, otra vez tiempos extras. Ahí finalmente pudieron romper con el arco de Howard. De Bruyne el primero y el 9 Romelu Lukaku el segundo. 2-1 terminó el encuentro, poniendo a la emergente selección belga en los cuartos de final. Terminamos con esta ronda de octavos con dos sorpresas, los ticos y los colombianos. Y las otras selecciones que sí eran favoritas sufriendo todas. De estos 8 duelos, 5 se fueron hasta los tiempos extras y tuvimos 2 tandas de penales. La lista de las selecciones con vida se acortaron y ya solamente nos quedan 8. De momento, un mundial espectacular con un promedio de anotaciones altísimo, con un balón que ahora no causaba polémica por sus movimientos, con un ambiente inmejorable en los estadios, en los fanfests y en las calles de Brasil. Sí, con mucho calor y humedad, pero es una de las tierras sagradas de este deporte y lo mejor todavía estaba por venir. Primer partido de cuartos de final, Francia en contra de Alemania. Uno de los grandes clásicos del fútbol europeo y nos metemos al Maracaná. Rápidamente pegaban los teutones vía su central. Kroos entró y Hummels cabeceó. Al minuto 13, Alemania 1, Francia 0. Los galos a partir de ese momento se cargaron al frente. Valbuena la tuvo, Matuidi la estrelló en Neuer y Benzema con una última que Neuer, fiel a su estilo parado, solo estirando el brazo, le negó al gato su gol, el empate. Y así, con este 1-0 terminaba el primero de los 4 duelos. Alemania avanzando, Alemania dentro de las mejores 4, Alemania en las semifinales. Segundo enfrentamiento, los locales, los anfitriones en contra de los sorpresivos y alegres cafetaleros, los colombianos. La historia de ensueño la querían continuar, pero enfrente tenían unos brasileiros más que obligados a su afición. Thiago Silva consiguió el 1-0 y los dirigidos por Felipao insistían buscando ese gol que liquidaría a Colombia, pero Ospina se los negaba. Y de pronto Mario Yepes marcaba en una serie de rebotes, conseguía el empate aunque era anulado. Seguía el 1-0. Enfurecían los colombianos creyendo que había injusticia, hasta que el tiro libre inolvidable de David Luiz impactó las redes del arco de Ospina.
2-0 Brasil. Este era el definitivo. Aún y con todo en contra, Colombia no se rindió, no dejaba morir el sueño. Provocaron un penal y James Rodríguez, la estrella, el goleador del campeonato, lo convirtió en gol, su sexto del mundial. 2-1 descontaron. Pero ya no fue suficiente, el tiempo no les dio y el cierre del encuentro tuvo dos imágenes para el recuerdo de todos. Primero, la terrible lesión a Neymar que lo hizo apartarse varios meses de la cancha y olvidarse de ayudar a su selección a ganar ese tan ansiado mundial. Y la mejor de todas, las lágrimas de James siendo consoladas por David Luiz, quien pedía respeto y el aplauso para la estrella de Brasil 2014, para el joven de 22 años, para el goleador James David Rodríguez. Brasil se clasificaba a las semifinales, aunque quedaban tocados y mermados por la baja del 10, por la baja de su mejor hombre. Tercer partido, Argentina en contra de Bélgica. Aquí, como siempre, con un estadio pintado de azul y blanco, albiceleste. Messi, Mascherano, Di María y compañía querían recordar esa semifinal entre argentinos y belgas en el 86, donde el Diego se vistió de héroe como siempre y eliminó a los Diablos Rojos. Y así fue, honraron a su ídolo, al Pelusa, y quien se vistió de héroe esa tarde fue el Pipita. Desde el 7º minuto marcó Higuaín y con esto fue suficiente. Supieron aguantar, supieron resistir y conservar el marcador. Se cargaron a Bélgica y después de mucho tiempo volvía la Argentina a semifinales de una Copa Mundial. Desde el 90 que no lo hacían, precisamente con Maradona como figura, 24 años de espera. Se ponían a solo 2 pasos de la soñada y tan ansiada tercera estrella. Despedimos esta ronda con el duelo más disparejo de estos cuartos de final. Holanda en contra de Costa Rica, pero no fue así. Los tiros libres fueron protagonistas. Sneijder desde lejos y Keylor volaba. Otro tiro libre, otra vez Sneijder y ahora al palo, cerca el 10 holandés. Van Persie tuvo una solito, se la desviaban y el gol no caía, se iban hasta los tiempos extras. Los ticos tenían la primera, sí les detenía. Sneijder una vez más y otra vez el travesaño. Partido cardíaco, tenso, en donde siempre se les negaba el gol a los neerlandeses y los costarricenses se colgaban del poste. El partido tenía pinta de irse hasta la tanda de penales y esto Van Gaal lo tenía planeado, lo tenía contemplado y justo antes de que terminara, al 120, mandó un cambio inusual, algo que pocas veces se veía. Sacaba a Siles en su portero titular para meter a Krul, al suplente, y quien creía su entrenador que sería el Salvador, especialista en cobro de penales. Pues ese ojo clínico no lo traicionó y es que adivinaba hacia dónde lanzarse. Atajó el de Brian Ruiz, les daba ventaja y sus delanteros, Van Persie, Robben, Sneijder y Dirk Kuyt, impecables en sus cobros para que una vez más Tim Krul atajara y completara el trabajo. Holanda se clasificaba, el plan funcionaba, se terminaba la historia de Cenicienta, pero a mucha honra, llevando hasta los 11 pasos a la naranja mecánica. Un éxito rotundo la estrategia de Van Gaal y efectivamente Krul se vestía de héroe. Así llegamos a la recta final de esta Copa del Mundo, ya solamente con 4 selecciones vivas. Brasil en contra de Alemania y Argentina enfrentando a Holanda. Las mejores 4 de esta 20ª Copa del Mundo. Nos tuvimos que despedir de Keylor, de James y hasta de Neymar. 3 bajas que se extrañarían en los últimos partidos, pero así es esto. 3 días de descanso, sin fútbol para llegar a las semifinales. Viajamos a Belo Horizonte para vivir al scratch contra la Mannschaft. Encontrar adjetivos para describir lo sucedido en el Mineirão es imposible. Un total y absoluto shock el que recibimos ese día. Y es que Müller marcaba el primero. Klose un gol para la historia, el récord. El gol que lo posicionaba como el máximo anotador de todos los tiempos en Copas del Mundo. Miroslav ponía el segundo. Y de aquí la masacre se soltó. 1 minuto después de ese segundo tanto llegó el tercero de Toni Kroos y 2 minutos más tarde él mismo ponía el cuarto. 4-0 al minuto 26. Shock total, unas aplanadoras, era difícil, imposible de creer. Estaban humillando a Brasil en su casa. Lo del maracanazo en el 50 fue trágico, horrible, pero esto estaba siendo igual o peor y la cosa no paró ahí. Al 29 Sami Khedira ponía el quinto, 5-0. Así
se fueron al descanso. Y sí, es una realidad que la baja de Neymar afectó y muchísimo a los anfitriones. Aún así, tenían a Marcelo, David Luiz, Oscar y Hulk en su prime. Scolari buscaría recortar la distancia, maquillar esta humillación, esta desgracia, pero enfrente, Joachim Löw y su asistente Hansi Flick eran despiadados, unas aplanadoras y fueron por más. Schürrle entró de cambio y él marcó el sexto y esto ya ni lo festejaban, pues también él marcó el séptimo, 7 goles-0. Al cierre, Oscar pudo descontar para dejar el partido con un 7-1. Un resultado inolvidable, vergonzoso. Los jugadores lloraban, los niños, los jóvenes y los más viejos lo mismo. La peor desgracia que se podía vivir como aficionado. Ellos creían que en su casa levantarían la copa y así se tenían que despedir con su más grande derrota. Alemania daba un paso más al frente, un paso de auténtico gigante. Alemania clasificado al último partido, a la gran final. Al día siguiente el otro encuentro, aún con el shock de ese 7-1. Las redes seguían hablando de eso. Los odiados rivales de los cariocas en Sao Paulo cambiaban su porra, su cántico y en lugar de decir Brasil, decime qué se siente, jugaban y se burlaban ahora diciendo Brasil, decime qué se siente. Brasil, decime qué se siente. Presumían que en su casa estaba su papá, estaba la Argentina, la de Lionel, aunque antes de seguir cantando y festejando, se tendrían que cargar a los holandeses y ellos, vaya que le sacaron problemas. Una semifinal sumamente apretada, con faltas, amonestaciones y tensión como siempre entre estas dos selecciones. Pocas ocasiones claras y con ese 0-0 se fueron hasta los tiempos extras. Los únicos intentos de los naranjas a puerta argentina fueron detenidos por el Chiquito Romero, quien buscaba convertirse en héroe esa noche. Y tras 120 minutos de paridad, de no encontrar un ganador, nos vamos a la última instancia, a los 11 pasos para definir el rival de Alemania, el segundo finalista. Pateaba primero Holanda y Romero detenía, atajaba, festejaba, pero esto apenas empezaba. Messi buscaría sacar diferencia y el número 10 acertaba en su cobro. El segundo fue de Robben y él sí anotó. Lo mismo que Garay. Para el tercer cobro vendría el número 10. Wesley Sneijder disparaba y atajaba el Chiquito, atajando penales a lo Goicoechea, a lo que en algún día se convertiría el Dibu. Los porteros y los penales salvan a la Argentina. Atajadón impresionante de Sergio Romero, que de nada serviría si los pateadores fallaban, pero el Kun pedía calma ya que nuevamente anotaban y estaban ya 3-1. Descontó Dirk Kuyt y tendría la tremenda, la grandísima responsabilidad del experimentado Maxi Rodríguez de anotar para avanzar, de meter a su nación, a su Argentina, a la gran final de la Copa del Mundo. Fusila Maxi, detiene Silesen, pero entraba su remate, lo ganaba la albiceleste, lo ganaba la Argentina, dejaban fuera a los holandeses. Los penales, Romero y los 4 cobros perfectos le daban una nueva alegría al pueblo argentino y a su entrenador Alejandro Sabella. Así que viviríamos el 13 de julio en el Maracaná una final que en varias ocasiones se había suscitado. En el 86 con el Diego triunfando, en el 90 con la revancha teutona, ahora en Brasil 2014, la tercera edición entre estas dos por una Copa Mundial, la final más repetida de todas. No sin antes ver el partido que nadie quiere jugar, el que te da el tercer lugar, la medalla de bronce, y como los brasileiros venían de caer humillados 7-1, anímicamente estaban destruidos, y esto los neerlandeses lo supieron aprovechar, los golearon también 3-0 y por lo tanto Van Gaal, Robben y compañía se quedaban con un despreciado, aunque me parece a mí, valioso tercer lugar del Mundial. Ahora sí, llegamos al final de finales, a Río de Janeiro, al mítico Maracaná, la tercera o la cuarta estrella. Messi consagrándose como en su momento lo hizo el Diego, o la aplanadora alemana confirmando su superioridad con todos. Linda, lindísima gran final, con un ambiente espectacular, con saltos de los argentinos, con lágrimas en los ojos provocadas por la emoción que esto genera.
Rodaba la pelota y se ponía en juego el último de los 64 partidos de esta 20ª edición y pronto los sudamericanos se cargaban al frente. El Pipita sacaba el primer remate, cruzaba todo el arco de Neuer, se iba por un lado. Higuaín tenía una segunda solo frente a Neuer y su remate otra vez desperdiciado. Era una oportunidad de oro, era un regalo, estaba solito y dejaba escapar el gol argentino. Tenían una tercera y esta sí iba adentro. Festejaba Higuaín, pero era anulado. Seguimos 0-0. Mejor, mucho mejor la selección de Messi. Las pocas ocasiones de los alemanes no ponían a temblar y casi ni a trabajar al chiquito. Así nos vamos al descanso. Parte complementaria, Messi por un lado, apenas por un lado. Neuer rechazaba con el puño, noqueaba a Higuaín y no era señalado como penal. La aplanadora ese día no aparecía y es que este no era un partido cualquiera. Los albicelestes querían, insistían con ganar la tercera y por mucho que se les negaba el gol y fallaran una sola ocasión, un solo gol les daría el título. Kroos daba sus típicos pases al arco y apenas se marchaba fuera. Empezaban las modificaciones. Adentro Palacio y antes de que finalizara el tiempo regular, también adentro Mario Götze. Los 90 se cumplieron y nada para nadie. Nos vamos a la larga, a los tiempos extras. Igual que en Sudáfrica, 30 minutos más de fútbol. Y esto no se inyectó de fuerza a los alemanes porque a los segundos de empezar la prórroga, Schürrle le daba un primer aviso. Fallaban y al poco tiempo lo mismo hacía Palacio. Bombeaba y se perdía otra clara Argentina. Se acababan los primeros 15. Y al 103 el gol de la Copa, el gol del Mundial, el gol de Mario Götze, recepcionando de pecho sin dejarla caer. Cruzaba y la alegría estallaba en toda la nación alemana. El tiempo transcurría y no encontraba el gol la Argentina. Los alemanes esperaban el silbatazo final mismo que llegó al 123. Alemania campeona. La cuarta estrella, los inexpresivos o fríos se soltaban, se fundían en abrazos, algunos hasta en lágrimas, se convertían en inmortales, todos y cada uno de ellos en campeones del mundo. Manuel Neuer, Lahm, Özil, Khedira, Kroos, Schürrle, Podolski, Götze, Joachim Löw, Hansi Flick, Schweinsteiger, Müller, Boateng, Hummels, todos campeones del mundo en esta Copa, en esta edición de Brasil 2014.